Resumen de la historia. La narrativa se centra en una madre que reflexiona sobre una velada reciente, inusualmente profunda, con su hijo adulto, Alex. Después de una cena familiar, mientras el resto de los parientes se marchan, Alex se queda. El silencio de la casa propicia una conversación sincera y poco común, donde Alex expresa su preocupación por la armadura emocional de su madre y su tendencia a arreglar las cosas en lugar de nombrar sus dificultades, especialmente desde la muerte de su padre. La madre, a su vez, admite su propio miedo a mostrar vulnerabilidad. Rompen años de distancia tácita al elegir estar completamente presentes el uno con el otro, compartiendo reflexiones sobre la vida y la pérdida. Alex revela que ha estado yendo a terapia y que está considerando mudarse a un nuevo apartamento en la ciudad, una noticia que guardó para un momento privado para que su madre no lo interpretara como abandono. Hacen un pacto para dedicar los domingos a un tiempo intencional y sin teléfonos, que incluye leer cartas antiguas de la caja que perteneció a su padre. La velada concluye con Alex finalmente pronunciando un simple y genuino «te amo», dejando a la madre con una sensación de sanación y una nueva y honesta forma de relación. Transcripción revisada, en español. La última luz de una vela. Es extraño cómo una sola frase puede dar vueltas en tu mente durante días, incluso semanas. Esa tarde, después de la cena familiar, cuando las risas se habían desvanecido y el silencio se había instalado en la casa, Alex me miró con unos ojos que no pertenecían del todo al chico que había criado. Había algo en su mirada, no fuera de lugar, sino profundo, como si me estuviera viendo por primera vez, y luego dijo esas pocas palabras que han resonado en mi cabeza desde entonces. Pero antes de contarte lo que sucedió, quiero saber desde dónde te unes a nosotros esta noche. Déjalo en los comentarios. Me encanta leer dónde está cada uno. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa tarde. Fue una de esas raras cenas familiares en las que todos aparecieron. Mi hermana preparó su famoso gratinado. Mi hermano contó los mismos chistes que lleva contando durante 22 años, y el comedor brillaba con la luz de las velas parpadeando sobre la mesa. Los platos tintineaban, los vasos captaban la luz, y había ese reconfortante murmullo de voces superpuestas. Alex estaba más callado de lo habitual. Nunca ha sido de competir con el ruido de la multitud, pero noté que me miraba varias veces. Al principio no le di mucha importancia. Tal vez solo necesitaba más patatas, o tal vez estaba absorto en sus pensamientos. Pero no eran solo miradas. Había una suavidad en su expresión, del tipo que me hacía darme cuenta de que estaba observando, escuchando, guardando algo. A medida que se raspaban los últimos platos y las sillas comenzaban a moverse, la familia empezó a dispersarse. Uno por uno, se pusieron los abrigos, se intercambiaron despedidas, y la puerta se cerró detrás de cada par de pasos. Me quedé en la cocina, apilando platos, enjuagando vasos, dejando que los restos de la noche se asentaran sobre mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos solos. La casa, antes tan ruidosa, estaba ahora lo suficientemente silenciosa como para escuchar el leve zumbido del refrigerador y el suave tic-tac del reloj sobre la estufa. Alex se apoyó en el umbral, con las manos en los bolsillos, observándome con esa misma mirada indescifrable de la cena. «No tienes que ayudar», dije, sonriendo levemente mientras limpiaba la mesa. «Ve a relajarte. Ha sido un día largo». «¿Está bien?», dijo, acercándose. «Es agradable estar aquí». Hubo algo en la forma en que lo dijo, lento, medido, que me hizo hacer una pausa. Mantuve mis ojos en el paño en mi mano, trazando círculos en la madera, pero podía percibir su presencia detrás de mí, firme y tranquila. Hablamos al principio de cosas pequeñas, de cómo había salido el asado, de que el clima era extraño para ser finales de temporada, de cómo mi hermana siempre insistía en traer demasiada comida, pero debajo de nuestras palabras
había un silencio, un peso tácito que nos presionaba. Cuando finalmente me giré para mirarlo, estaba lo suficientemente cerca como para ver la ligera arruga cerca de su ceja izquierda, la que aparece cuando está pensando mucho. «Pareces diferente esta noche», dijo de repente. Sus palabras me tomaron por sorpresa. «¿Diferente?», hice eco, tratando de mantener mi voz ligera. «No de una mala manera», dijo. «Simplemente, no sé, más feliz. Como si estuvieras radiante». Me reí suavemente, más para llenar el espacio que por diversión. «Debe haber sido el vino», dije. Aunque sus ojos me decían que no se lo creía, me ocupé de servir el resto del vino en 2 copas, una para él, otra para mí, y nos sentamos de nuevo a la mesa, la misma mesa que había estado tan abarrotada antes. Ahora el espacio entre nosotros contenía cada hilo, cada pequeño movimiento. La vela en el centro casi se había consumido. Su cera se acumulaba en la base, proyectando sombras en su rostro, instalándose en sus ojos de una manera que los hacía parecer más abiertos. Hablamos más sobre su trabajo, las cosas para las que deseaba tener tiempo, lo rápido que se deslizaba el año. En algún momento me di cuenta de que no solo estábamos hablando de horarios o pasatiempos, estábamos hablando de la vida, de lo que importaba. Y en esa conversación, los muros que había construido a lo largo de los años se derrumbaron un poco. Estaba escuchando, realmente escuchando, de una manera que me hacía sentir vista, no solo como una madre, no solo como la anfitriona de otra cena familiar, sino como una mujer con sus propios pensamientos, sueños y miedos silenciosos. Cuando el reloj sonó suavemente desde la sala de estar, lo miré, sorprendida por lo tarde que era. «Probablemente deberías irte», dije, aunque una parte de mí no quería que la noche terminara. Pero en lugar de levantarse, Alex se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa, con la voz baja pero firme. «Aquí está la cuestión», dijo. «No estoy listo para irme todavía». Fue una declaración tan simple, pero me golpeó como una piedra arrojada a un agua quieta, ondulando de maneras que no había esperado. No había prisa, ni exigencia en su tono, solo honestidad. Y me sorprendió lo rara que se había vuelto esa clase de honestidad en mi vida. Lo miré por un largo momento, buscando la respuesta correcta. Pero antes de que pudiera hablar, dijo algo más. Palabras que se quedarían conmigo durante las noches, palabras que me hicieron verlo bajo una luz completamente nueva. «No estoy listo para irme todavía», repitió. Y el silencio de la cocina pareció inclinarse, esperando. La vela entre nosotros se había quemado hasta formar un cráter de cera gastada. Su pequeña llama se inclinaba hacia la izquierda, luego hacia la derecha, como si también estuviera escuchando. Doblé el paño y lo puse en la silla a mi lado. Mis manos se movieron ligeramente, de la forma en que lo hacen cuando la conciencia profunda llega antes que las palabras para explicarla. «Está bien», dije. «Entonces quédate». Asintió, pero no se movió, su mirada firme y suave, portando algo que no podía nombrar. Por un segundo, me pregunté si necesitaba dinero o si algo había sucedido en el trabajo que no quería compartir delante de todos. Pero no era un problema lo que vi en su rostro. Era ternura y el peso que la ternura conlleva cuando ha sido reprimida durante demasiado tiempo. «Mamá», comenzó Alex, la palabra aterrizando en la habitación tan suavemente como un recuerdo. «Necesito decirte algo. Debería habértelo dicho hace mucho tiempo». El reloj hizo tic-tac, el refrigerador zumbó. Los años entre nosotros se alinearon como fotos en una caja de zapatos. Obras de teatro escolares, dientes perdidos, bicicletas rotas, la vez que cogió la gripe y durmió en el sofá mientras yo hacía sopa y bajaba el volumen de la televisión. En todas esas fotos me vi a mí misma moviéndome rápido, arreglando, alisando, saliendo adelante.
Lamenté brevemente no haberme movido más despacio, no haber aprendido a sentarme con un atardecer, de la forma en que te sientas con un atardecer, sin tratar de cambiarlo, solo presenciándolo. Desde que papá murió, dijo, desde que la casa se quedó demasiado tranquila y empezaste a hacer todo por tu cuenta, me dije a mí mismo que sería fuerte, que ser fuerte significaba no decir nada que pudiera añadir a tu carga. Pero creo que el silencio añadió más. Tomó una bocanada de aire profundo, mirando sus manos, grandes y capaces, las manos de su padre. Tragué saliva, tratando de no dejar que mis ojos me traicionaran. ¿Qué? Comenté. Dijo que debería haber estado más presente. Debería haber preguntado más, llamado más, aparecido sin motivo, como cuando me acercaba a la cocina a escondidas por un trozo de manzana mientras cocinabas. No sabía cómo estar allí para ti sin que me lo pidieras, y tú nunca lo pediste. Algo en mí, algo pequeño y viejo, se agitó. Una parte que había aprendido a vivir bajo los recados del día y los platos de la noche. No sabía cómo preguntar, dije. Preguntar era como admitir que no podía mantenerlo todo unido. Siempre he sido del tipo, yo me encargo de esto, incluso cuando no era así. Me dedicó una sonrisa pequeña, triste e infecciosa. Sí, dijo. Tú eres esa persona. Creo que lo saqué de ti. La vela parpadeó tan bajo que una voluta de humo se elevó y se disolvió. Extendí la mano hacia el vaso de agua que había estado bebiendo y lo acerqué a la vela para apagarla. Luego me detuve. Deja que se apague sola, dije. Está bien. Nos sentamos en el suave tic-tac de la luz tenue. Afuera, la noche era de un negro profundo, las ventanas se volvieron reflectantes, por lo que la cocina se convirtió en un espejo de sí misma. Se recostó en su silla, con los codos sobre la mesa, la forma por la que solía regañarle cuando era joven. No dije nada. Dejemos los codos. Dejemos las reglas. Aquí está la otra parte, dijo Alex. A veces tengo miedo. Siempre he sido el que arregla las cosas en lugar de nombrarlas. Tenía miedo de perderte por esa armadura que usas, que un día vendría y serías una extraña para mí, la forma en que el dolor convierte a las personas que amas en extraños. Tenía miedo de decirlo en voz alta porque decirlo parecía que podía hacerlo realidad. Contuve mi voluntad. No había acusación en su voz, solo una simple verdad humana que había mantenido oculta. Pensé en todas las veces que había llenado el silencio con listas de tareas. Cómo describía mis días en inventarios, reuniones, compras, fregar la estufa, renovar el seguro, rastrillar hojas, reprogramar la cita con el dentista que había pospuesto 2 veces. Había narrado una vida de acción, pero ¿había dicho lo suficiente sobre la vida de profunda preocupación? ¿Puedo decirte algo?, dije. Él asintió. Yo también tenía miedo, no de ti, sino de cómo estaba empezando a desaparecer en lo práctico. Es más seguro ser la que tiene el control que la que tiene necesidad. Y tenía miedo de que si te pedía que te quedaras a tomar una taza de té o a ayudar a arreglar la bisagra de la despensa, verías las partes más suaves que una mantiene ocultas, las que todavía extrañan a tu padre en el rastro de colonia en una bufanda vieja. Las que miran la silla vacía en la mesa y escuchan chistes que nadie contó esta noche. No quería entregarte eso y pedirte que lo cargaras. Mamá, dijo, suave pero firme, quiero cargar lo que es mío. Algo se elevó entonces, solo un poco, como una ventana abriéndose en una habitación sellada. No una ráfaga de aire fresco, sino el primer indicio de ello. Me di cuenta de que había estado esperando esas palabras exactas sin saberlo. Alex cogió su vaso, tomó un sorbo, luego lo dejó, trazando el anillo de agua que dejó, de la forma en que yo trazaría círculos en la mesa con el paño. Hay una cosa más, dijo, con los ojos todavía fijos en el anillo.
He estado viendo a alguien, no para mis preocupaciones, solo hablando con un profesional, aprendiendo a decir lo que quiero decir sin convertirlo en un plan o una tarea. Vaciló. No te lo dije porque no quería que te preocuparas. Un escalofrío me recorrió. Orgullo, alivio, ambos entrelazados. Me alegro de que me lo hayas dicho, dije. Me alegro de que hayas ido. Ha ayudado, dijo. Me ha ayudado a ver que no necesito ser perfecto para estar presente, que a veces lo que necesitas de mí no es una gran solución, es una silla arrimada a la mesa y una hora sin mi teléfono. Me reí entonces, una pequeña risa genuina, del tipo que te sorprende con su ligereza. Exactamente, dije. Una hora sin tu teléfono, tal vez dos. Añadiré postre para endulzar el trato. Inclinó la cabeza, sonriendo ampliamente esta vez. Postre y un trato, dijo. Es un buen intercambio. La vela se apagó por fin, con un leve suspiro. Ambos vimos cómo la fina voluta de humo se elevaba y se disolvía. La habitación se sintió más oscura sin ella y de alguna manera más honesta, como si la noche finalmente se hubiera instalado en lugar de llamar desde afuera. Me levanté para enjuagar nuestros vasos, y él también se levantó, pasándome el paño sin una palabra. Trabajamos codo con codo, no con el ajetreo de una gran limpieza, sino con el ritmo tranquilo de dos personas que habían dejado algo pesado. Cuando se apiló el último plato, nos trasladamos a la sala de estar. El sofá se hundió ligeramente donde siempre lo hace. La manta estaba doblada torcida, de la forma en que doblo las cosas cuando estoy cansada. Él se sentó primero, luego palmeó el cojín a su lado. La lámpara proyectó un suave resplandor ámbar sobre la alfombra, el tipo de luz que suaviza los arañazos del suelo y hace que una casa se sienta como su ser original. Encontré algo, dijo, buscando la vieja caja de madera en el estante bajo de la mesa de centro, la que pertenecía a mi marido con su pequeño pestillo de latón. La abrió con cuidado, como si la bisagra perteneciera a otro tiempo. Dentro, las cartas yacían en sus pilas familiares, atadas con papel que había perdido su color. No sabía que habías mirado ahí, dije. Hace mucho tiempo que no lo hacía, respondió. Pensé que era, no sé, sagrado, fuera de los límites, pero la semana pasada, cuando estabas en el jardín, pregunté si podía leer una, y asentiste. No levantaste la vista, pero asentiste. Recordé la luz del sol sobre mi piel, mi mano hundida hasta la muñeca en la tierra, y cómo ese permiso silencioso se sintió correcto. Asentí de nuevo y él sacó una carta de la pila. Es de la primavera después de que nací, dijo, desdoblando el papel con un cuidado que me oprimió la garganta. Escribió sobre lo cansado que estaba, lo largas que eran las noches y cómo nunca había estado tan enamorado de alguien que apenas había conocido. Él también tenía miedo. Escribió que el miedo era una clase de amor que aún no reconocía. Me entregó la carta y yo la cogí, trazando la familiar inclinación de la letra, los bucles que siempre me recordaban a las olas en una playa que habíamos visitado una vez. Releí el párrafo lentamente, oyendo la voz de mi marido en las palabras, su forma de reírse de sí mismo, suavizando los bordes de un día difícil llamándolo bueno en el proceso. Creo que le gustaría esto, dijo Alex, nosotros hablando así, haciendo una historia de los momentos difíciles mientras todavía están sucediendo. Puse la carta en mi regazo. Lo haría, dije. Siempre creyó que tenías que nombrar lo que te asustaba. Dijo, los secretos se vuelven pesados si no los pones sobre una mesa y los miras a la luz. Alex se reclinó, exhalando lentamente. Entonces, aquí hay otra cosa que necesito dejar, dijo, y me preparé sin querer. Estoy pensando en mudarme, no muy lejos, en la ciudad. Es una oportunidad para vivir más cerca del trabajo, y puedo permitirme un lugar más tranquilo, pero no quería decírtelo en la cena con todos allí. Se detuvo.
No quería que sonara como que te estaba dejando. La palabra dejando se extendió por la habitación, instalándose en las esquinas. Noté su forma en mi espíritu durante un largo segundo. No hablé, no por ira o angustia, sino porque quería ser honesta. Lo miré, su postura cuidadosa, su rostro abierto, la forma en que dio la noticia como un plato delicado que tenía miedo de dejar caer. Gracias por decírmelo, dije. Gracias por confiarme la verdad. Quiero que construyas una vida que se sienta como tú. Quiero que tengas la tranquilidad que no tuviste a los 10 años, cuando la casa estaba llena de primos y caos. Quiero que tus mañanas se sientan como comienzos, no como obligaciones. Sus hombros se relajaron ligeramente. Temía que escucharas mudarse y pensaras abandonar, dijo. Lo escuché, dije, tan honesta como pude ser. Por un segundo, lo escuché. Pero luego recordé lo que dijiste antes sobre estar presente. Mudarse no borra eso. Simplemente nos pide que seamos intencionales. Intencional, repitió. Esa es una buena palabra. Podemos hacer que los domingos sean nuestros, dije. Cada semana, sin excepciones, cocinaremos algo sencillo, nos sentaremos sin teléfonos, leeremos una carta de la caja y contaremos una historia sobre las cosas pequeñas no relacionadas con las tareas. Solo lo que notamos. Así es como crece la presencia, a propósito. Sus ojos se encontraron con los míos a la luz de la lámpara y asintió. Me gusta eso, dijo. Me gusta mucho. Bien, dije, y una firmeza floreció. Y cuando llegue el día de la mudanza, estaré allí con cinta adhesiva y etiquetas, insistiendo en etiquetar una caja como Alegría de la cocina, y tú pondrás los ojos en blanco, y yo lo haré de todos modos. Se rió, un sonido simple y genuino. Trato hecho, dijo. Pero solo si etiquetas otra caja. Cartas de domingo listas. Hablamos entonces de la forma en que la gente habla al final de un largo viaje en el que no sabían que estaban, en voz baja, con gratitud, por haber llegado a algo parecido a la luz de un porche. Me contó sobre el apartamento que visitó, cómo el sol de la tarde daba en el suelo de madera en el pequeño rincón donde podía leer. Le conté sobre el programa de voluntarios que había visto en la biblioteca, donde los jubilados leen a los niños después de la escuela. Intercambiamos planes como recetas, pasándolos de un lado a otro hasta que supieron ahogar. En un momento, cogió la manta y me la colocó alrededor de las rodillas, de la forma en que yo solía hacerle a él cuando los dibujos animados se alargaban demasiado y sus dedos de los pies se enfriaban. Lo torcido de la manta se me clavó en la garganta. Respiré y dejé que las cosas fueran como eran, la ternura moviéndose en ambas direcciones. «Mamá», dijo después de un rato, bajando la voz al peso de esas palabras en la mesa. «No estoy listo para irme todavía. Creo que quise decir más que esta noche. Quise decir que no estoy listo para dejar esta forma de estar contigo, honestos sin esa armadura que llevamos. No quiero volver a la versión en la que solo intercambiamos actualizaciones. Quiero mantener esto». Me giré y encontré su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, nos vi como madre e hijo, no como dos roles realizando tareas, sino como dos personas capaces de sentarse en una habitación y dejar que la verdad fuera simple. «Yo también», dije. «Mantengámoslo». Nos sentamos allí hasta que la luz de la lámpara pareció atenuarse y la hora avanzó lo suficiente como para que incluso nuestra tranquilidad se sintiera soñolienta. Cuando finalmente se puso de pie, no fue con el medio giro de alguien que se apresura a salir. Se puso de pie con la lentitud de alguien que sabe que puede volver mañana, pasado mañana y el día después, no por obligación, sino porque quiere hacerlo. En la puerta, se detuvo y se giró, de la forma en que la gente lo hace cuando toma una instantánea mental.
Lo vi ver las cosas pequeñas, los zapatos junto a la alfombra, el paraguas apoyado en la esquina, la quietud alrededor de las cartas en la mesa de centro. Cogió el pomo, luego se giró hacia mí y dijo: «Una cosa más. Te amo». No el te amo lanzado por teléfono cuando ambos estamos en coches, el tipo que significa algo, que aterriza. «Yo también te amo», dije. «¿El tipo que quieres decir?». Asintió, luego salió al pasillo, el aire más fresco se deslizó. Lo vi bajar las escaleras, sus pasos firmes, sin prisa. Luego cerré la puerta suavemente y apoyé mi frente contra ella, calmándome. La casa estaba en silencio de nuevo, pero no vacía. El silencio había tomado una nueva forma, como una habitación reorganizada para dejar entrar más luz. Regresé a la sala de estar, levanté la caja de madera y elegí una carta al azar. No la abrí, solo la sostuve en ambas manos, como sosteniendo una promesa finalmente pronunciada en voz alta. Más tarde, en la cama, miré el tenue borrón del techo y escuché los suaves sonidos que hace una casa cerca de la medianoche. Pensé en cómo el amor cambia su rostro a lo largo de los años. Una vez fue una mano que sujetaba una bicicleta, luego una fiambrera dejada en el umbral. Esta noche fue una frase dicha en una cocina mientras una vela se consumía. No estoy listo para irme todavía. Finalmente entendí que la sorpresa de esta noche no fue un secreto irrumpiendo en la oscuridad. Fue algo más suave, más valiente, la voluntad de decir las cosas difíciles en la tranquilidad, mientras todavía hay tiempo para hacer algo con ellas. Me giré de lado, observando la franja de luz de la calle a lo largo de la cortina, parpadeando con la corriente de aire. Mañana le enviaría un mensaje de texto con una foto de la bisagra chirriante de la despensa y le preguntaría si quería arreglarla el domingo. Aparecería con una lata de aceite y discutiríamos alegremente sobre la etiquetadora. Luego comeríamos algo dulce y leeríamos una carta en voz alta. Trabajaríamos en la presencia como si estuviéramos aprendiendo un nuevo instrumento. Torpes al principio, luego hermosos en las pequeñas mejoras que solo dos personas notan. Antes de quedarme dormida, me permití volver a la cocina, a los 2 vasos, al suave humo de una vela que había cumplido su misión. Vi allí desde el techo a una madre y a su hijo adulto quedándose un poco más de lo planeado, descubriendo que a veces las palabras más sorprendentes no son las que rompen una vida, sino las que la reparan.